El vestido estaba manchado de sangre antes de que dijera sí. No era mucha al principio, solo una línea delgada en la tela blanca y pensé que era maquillaje corrido o algo que alguien había derramado sin darse cuenta. Pero luego vi la mano de mi hermana, temblando mientras intentaba ocultarla detrás del ramo. Sé que esto suena exagerado, incluso yo lo pensé en ese momento. Me dije que estaba nerviosa, que todo mundo se pone raro el día de su boda, pero no era eso, había algo mal. Yo estaba en la habitación del hotel, ya vestida, ya maquillada. Solo faltaban 20 minutos para bajar al salón, 20 minutos para casarme con el hombre con el que llevaba 5 años. 5 años que en ese momento empezaron a sentirse como una mentira. Mi hermana no decía nada, solo me miraba, tenía los ojos rojos. Pero no de llorar, era otra cosa, como si estuviera asustada. Le dije que qué pasaba. Ella negó con la cabeza, intentó sonreír. Dijo que nada. Pero la sangre seguía ahí. Y entonces entró mi mamá. Mi mamá no es de las que pierde la calma, siempre tiene todo bajo control. Ese día entró rápido, cerró la puerta y se quedó unos segundos en silencio, respirando fuerte. Me miró a mi hermana y luego vio la mancha. Fue ahí cuando todo se rompió. Me dijo que me sentara, no entendía por qué. Yo estaba bien, nerviosa sí, pero lista. Había esperado ese momento toda mi vida, literalmente toda mi vida. Desde niña soñaba con ese día. Y ahora me estaban pidiendo que me sentara como si algo grave estuviera pasando. Le dije que no, que me explicara. Mi mamá no hablaba, mi hermana tampoco. Y eso fue peor que cualquier respuesta. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No le iba a hacer caso. Pero algo me hizo mirarlo. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía que necesitaba ver eso antes de casarme. Juntaba un video. Sentí un frío en el estómago. Sé que debí ignorarlo. Sé que muchas novias reciben cosas raras ese día. Gente celosa, bromas, lo que sea. Pero mi mamá seguía callada. Mi hermana tenía sangre en la mano. Y ese mensaje apareció justo en ese momento. Lo abrí, no debería haberlo hecho. El video era corto. Apenas unos segundos. Pero fue suficiente. Se veía a mi prometido, claramente, sin duda. Estaba en una habitación que no reconocí al principio. Luego entendí que era el mismo hotel, la misma cadena, otro piso. No estaba solo. Había otra mujer. No se veían sus caras todo el tiempo, pero era obvio, no hacía falta ver más. Sentí que me faltaba el aire. Cerré el video de golpe. Miré a mi mamá. Ella ya sabía. Le pregunté desde cuándo. No quería hacerlo, pero lo hice. Ella dudó. Eso me dolió más que el video. Porque significaba que no era algo de ese momento. Me dijo que esa mañana, que alguien del staff lo había visto, que había intentado hablar con él, que no contestaba, que no sabían cómo decírmelo. Y entonces llegó ese mensaje, ese maldito mensaje. Sentí ganas de vomitar. 5 años y me estaba engañando el día de la boda. El mismo día. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar, ni siquiera intentó ocultarlo bien. Nada. Y lo peor es que una parte de mí quería justificarlo. Sé que suena horrible, pero pensé que tal vez era un error, tal vez era un malentendido, tal vez no era lo que parecía, porque aceptar la verdad en ese momento era demasiado. Mi hermana se acercó, me tomó de la mano. Fue cuando sentí la sangre. Era suya. Le pregunté qué había pasado. Y ahí vino la segunda bomba. Había ido a buscarlo. Había visto el video antes que yo. Alguien del hotel se lo mostró porque sabían que era mi hermana. Fue a su habitación. Tocó. Nadie abría. Entró con una llave que le dio alguien del staff y los encontró. En persona. No en video. En persona. Hubo gritos. Empujones. La otra mujer se fue. Mi prometido intentó explicar. Mi hermana lo golpeó. Ahí fue donde se lastimó la mano.
No era mucha sangre, pero suficiente para dejar marca. Me dijo que no sabía cómo decirme, que estaba esperando el momento. Pero el mensaje llegó antes, y todo se descontroló. Yo no sabía qué hacer. No lloré. No grité. Nada. Solo me quedé sentada, mirando el vestido. Ese vestido que había elegido meses atrás. Ese vestido que ahora tenía sentido cero. Mi mamá empezó a hablar de cancelar, de avisar a los invitados, de buscar una excusa, de manejar la situación con discreción, como si fuera un evento corporativo, como si no fuera mi vida. Yo solo pensaba en una cosa. Quería verlo. No para hablar. No para entender. Solo para verlo. Para confirmar. Para que mi cabeza dejara de inventar excusas. Dije que iba a bajar. Mi mamá dijo que no era buena idea, que yo no estaba en condiciones. Mi hermana tampoco quería, pero yo ya había decidido. No podía casarme, pero tampoco podía quedarme ahí como si nada. Salí de la habitación, con el vestido, con todo. La gente en el pasillo me veía raro. Obvio. Una novia caminando sola antes de la ceremonia. Pero en ese momento no me importó nada. Solo quería llegar. El elevador tardó demasiado. Sentí que el tiempo se estiraba. Cada segundo pesaba. Cuando por fin llegué al piso, el pasillo estaba vacío. Caminé hasta la puerta. Sabía cuál era. No sé cómo. Solo lo sabía. Toqué. Nadie respondió. Volví a tocar. Nada. Abrí. Estaba ahí, sentado en la cama, como si estuviera esperando, como si supiera que iba a llegar. Nos miramos. No dijo nada al principio. Yo tampoco. No hacía falta. Todo estaba claro. Después intentó hablar. Dijo que no era lo que parecía, que era un error, que no significaba nada. Las mismas frases vacías de siempre. Las mismas que todos dicen. Yo solo le pregunté una cosa. ¿Por qué ese día? No por qué en general. No porque me engañó. Sino por qué ese día. No supo responder. Se quedó callado. Y eso fue suficiente. Le quité el anillo. Lo dejé sobre la mesa. No hice escena. No grité. No lloré. Solo salí, y en ese momento pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocada. Cuando regresé al piso del salón, ya había gente. Invitados llegando. Familia, todos felices. Todos esperando una boda. Y yo, con el vestido puesto. Pero sin novio. Mi teléfono explotaba. Mensajes. Llamadas. Gente preguntando dónde estaba. El coordinador del evento buscándome. Mi mamá corriendo detrás de mí. Mi hermana intentando alcanzarme. Todo era ruido, y entonces tomé una decisión que sé que muchos van a juzgar. Pero en ese momento, me pareció la única salida. Entré al salón, la música estaba lista. La gente se giró. Pensaron que iba a empezar la ceremonia. Pensaron que todo seguía en pie. Y yo caminé hasta el frente. Sola, tomé el micrófono, me temblaban las manos. Pero mi voz salió firme. No sé de dónde. Dije que la boda se cancelaba. Nada más. No di detalles. No conté lo del video. No dije su nombre, solo que se cancelaba. Hubo silencio. Un silencio pesado, incómodo. Después empezaron los murmullos, las preguntas, el caos. Mi mamá intentó quitarme el micrófono. Yo no la dejé. Dije que agradecía a todos por venir, que lo sentía y que podían retirarse. Así, sin explicación, bajé del escenario. Y ahí sí me quebré. No delante de todos, pero sí en ese momento. Mi hermana me abrazó. Mi mamá también.
Y por primera vez en todo el día, lloré, pensé que eso era todo, que lo peor ya había pasado. Otra vez estaba equivocada, porque él apareció en medio del salón, con todos mirando. No sé cómo se enteró, no sé quién le dijo, pero llegó, y no llegó solo. La mujer del video estaba con él. Eso fue lo que terminó de destruir todo. La gente empezó a reaccionar. Algunos entendieron, otros no, pero la escena era clara, demasiado clara. Mi mamá se enfureció. Mi hermana intentó acercarse. Yo me quedé paralizada. Él empezó a hablar, a decir que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando, que no debía cancelar así, que lo habláramos en privado, como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera pasado nada. Y entonces hice algo que nunca pensé hacer, algo que todavía me pesa. Le pedí el teléfono a alguien del staff, conecté mi celular y reproduje el video. Ahí, frente a todos, no fue largo, pero fue suficiente. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era confusión. Era certeza. La gente lo miraba. Intentó detenerlo. Intentó apagarlo, pero ya era tarde. Todo el mundo había visto. Todo el mundo sabía. La mujer que estaba con él se fue corriendo. Literalmente. Desapareció. Y él se quedó ahí. Solo expuesto. No dije nada más. No hacía falta. Me fui. Salí del salón. Salí del hotel. Sin cambiarme. Sin pensar. Solo salí. Caminé sin rumbo. Con el vestido, con el maquillaje corrido. Con todo, la gente me miraba. Obvio. Pero ya no me importaba. Nada me importaba. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora. 2, tal vez más. Hasta que mi hermana me encontró. Había salido a buscarme. No sé cómo, pero lo hizo. Me llevó de vuelta. No al hotel, a su casa. Ahí empezó lo difícil de verdad. Porque una cosa es cancelar una boda. Y otra es vivir después de eso. Los días siguientes fueron un caos. Mensajes. Gente preguntando. Gente opinando. Gente tomando partido. Como si fuera un espectáculo. Como si no fuera mi vida. Algunos me apoyaban. Otros decían que exageré. Que debía hablarlo en privado. Que lo expuse. Que no era necesario. Y una parte de mí lo sabe. Sé que no fue la mejor forma. Pero en ese momento no podía pensar en reputación. Solo en sobrevivir. Él intentó contactarme. Muchas veces. Bloqueé todo. No quería saber nada. Nada. Hasta que 1 semana después pasó algo que no esperaba. Su mamá me buscó. No para disculparse. No para entender. Para pedirme que quitara el video. Porque alguien lo había grabado en el salón. Y ya estaba circulando. Eso me rompió de otra forma. Porque entendí que ya no era solo mi historia. Era contenido. Era viral. Era algo que la gente consumía. Comentaba. Compartía. Sin pensar en mí. No supe qué responderle. No era mi intención hacer eso público, pero tampoco iba a hacerme responsable de lo que otros hicieron. Le dije que no podía hacer nada. Y colgué. Han pasado meses desde ese día. Y todavía me cuesta. No voy a mentir. Hay días en los que pienso que debí hacerlo diferente. Que debí irme en silencio. Que debí evitar el escándalo. Pero luego recuerdo el video. Recuerdo su cara. Recuerdo ese momento. Y sé que no podía. Sé que muchos van a juzgar. Que van a decir que lo hice por venganza. Tal vez sí. No lo niego. Pero también fue la única forma en la que pude cerrar eso. Sin dudas,
sin excusas. El vestido sigue guardado. No lo he vuelto a ver. No sé si algún día lo haré. No sé si algún día podré pensar en ese día sin sentir todo de nuevo. Pero algo sí sé. No me casé con alguien que no lo merecía. Y aunque la forma fue caótica, dolorosa y pública, fue real. Y en ese momento, eso era lo único que importaba.